Bueno, yo les voy a hablar sobre los anestésicos locales y como concepto tenemos que la anestesia local ha sido definida como la pérdida de la sensación en un área circunscrita del cuerpo sin presentar pérdida de la conciencia. Y esto es como una pequeña introducción para que vayan entendiendo un poco mejor. Se utiliza para hacer bloquear la conducción de impulsos en el tejido eléctricamente excitable y logran la anestesia y analgesia al bloquear la transmisión de las sensaciones dolorosas que cursan por las fibras nerviosas. Sus aplicaciones clínicas actuales son innumerables y siguen en aumento, ya que pues el conocimiento detallado de los mecanismos y las propiedades físico-químicas van a optimizar su potencial terapéutica y va a evitar las complicaciones que surgen con efectos tóxicos inadvertidos a nivel sistémico. Dentro de sus mecanismos de acción en la anatomía de los nervios, los anestésicos locales se van a utilizar para bloquear los nervios en el sistema nervioso periférico y en el central. Dentro del periférico, los nervios van a contener fibras aferentes y eferentes reunidas en uno o más fascículos y organizadas en el interior de tres capas tisulares que ahorita se las voy a ir mencionando. Cada fibra nerviosa dentro de un fascículo va a estar rodeada por un tejido conjuntivo laxo y este se le va a denominar endoneuro, el cual va a contener células gliales, fibroblastos y capilares sanguíneos. En cada fascículo va a estar rodeado por una capa de tejido denso de colágeno que se le va a denominar el perineuro. Y la última capa de tejido conjuntivo denso es el epineuro, el cual rodea un grupo de fascículos para integrar una vaina cilíndrica. Estas capas de tejido protegen a las fibras que rodean y actúan como barrera para la difusión pasiva de los anestésicos locales, por eso es muy importante conocerlas. En los nervios, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, se diferencian por la presencia o ausencia de las vainas de mielina. Las fibras mielínicas van a estar rodeadas por células de Schwann en el sistema periférico y por oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Las células que forman una bicapa lipídica concéntrica alrededor de los axones que cubren toda la longitud de nervios se les va a denominar como la vaina de mielina y esta está interrumpida por intervalos regulares y breves por regiones especializadas que se le conoce como nódulos de Rambier, que estos contienen elementos proteínicos en la agrupación densa o esenciales para la transmisión de señales neuronales. Y a medida que estas señales eléctricas se renuevan en cada nódulo, los impulsos nerviosos se desplazan en las fibras mielínicas por la conducción saltatoria. Las fibras amilénicas van a estar rodeadas por las células de Schwann, por la membrana plasmática no rodeada de los axones de manera concéntrica. Y en el interior de una sola célula de Schwann pueden estar insertadas simultáneamente varias fibras nerviosas. O sea que, pues, en síntesis, las fibras de mielina van a ser los nódulos de Rambier y las amilínicas por las de Schwann. Las fibras nerviosas suelen clasificarse por su diámetro, también por la velocidad de la conducción y función. Y esta, pues, es una tabla donde, pues, se pueden apreciar las diferentes clasificaciones, que las fibras que tienen un diámetro transversal mayor a una micromicra son mielínicas, como lo serían pues las fibras que tienen diámetro más grande con presencia de la vaina de mielina conllevan una mayor velocidad de conducción y que las que tienen grandes diámetros tienen mejor conductancia eléctrica intrínseca. La mielina va a mejorar el aislamiento eléctrico de las fibras y permite la transmisión más rápida de impulsos por medio de la conducción saltatoria.
Y las fibras mielínicas de diámetro grueso, que como les había comentado, se van a clasificar como las A. Intervienen típicamente en las funciones como funciones motoras y sensitivas, en las que es de importancia máxima la rapidez de la transmisión nerviosa. Y se pueden apreciar cada una cuáles son sus funciones. Y las fibras amielínicas de diámetro pequeño tienen una velocidad de conducción más lenta y transmiten información sensitiva como el dolor, la temperatura y las funciones autonómicas. En la electrofisiología de la conducción nerviosa y en los canales de sodio regulados por voltaje, la transmisión de impulsos eléctricos por la membrana celular va a constituir la base de la transducción de señales a lo largo de las fibras nerviosas. La energía que va a ser necesaria para la propagación y conservación del potencial eléctrico perdura en la superficie celular gracias a los desequilibrios iónicos entre uno y otros lados de la membrana semipermeable. El potencial de la membrana en reposo va a ser de menos 60 a menos 70 milivolts en las neuronas, y este proviene de la diferencia en las concentraciones intracelulares y extracelulares de los iones de potasio y sodio. Estos van a ser negativos, los intracelulares, debido a que los extracelulares se les conoce a partir de cero. Las neuronas en reposo son más permeables a los iones de potasio que los de sodio, porque hay canales por los que sale el potasio, y el gradiente iónico está regenerado continuamente por bombas proteínicas cotransportadoras y canales mediante un proceso dependiente del adesintrifosfato. En los potenciales de acción, los impulsos eléctricos van a ser conducidos por las fibras nerviosas en las formas de potenciales de acción, que estas van a ser descargas o picos breves localizados de carga positiva o despolarizaciones en la membrana celular causadas por la penetración rápida de iones de sodio, que son como a favor del gradiente electroquímico. Este se inicia por la despolarización de la membrana local, como en el cuerpo celular o en el nervio terminal, por un complejo del ligando receptor. Cuando se alcanza un umbral de carga determinado, se va a desencadenar un potencial de acción y se va a producir la despolarización por un mecanismo de todo o nada. Y su pico máximo lo van a alcanzar en el más 50 milivolts aproximadamente. Debido a la entrada de sodio, va a ser sustituida por la salida del potasio, con lo cual se revierte el potencial de membrana o ocurre la repolarización. La difusión pasiva de la despolarización de la membrana va a desencadenar otros potenciales de acción, ya sea en membranas vecinas de las fibras amielínicas o los nódulos de Rambier vecinos también en las fibras mielínicas, y el resultado es una onda de potencia de activación que se va a propagar por todo el nervio. En un breve periodo refractario surge después de cada potencial de acción, va a impedir la propagación retrógrada de dicho potencial en membranas que estaban previamente activadas. Bueno, y el flujo de iones que se va a originar de los potenciales de acción va a ser mediado por diversos canales y bombas, donde el más importante van a ser los de sodio regulados por voltaje. Estos son esenciales para la entrada de iones de sodio durante la fase de la despolarización rápida del potencial de acción, y van a pertenecer a la familia de los canales proteicos, que también comprenden los canales de potasio y de calcio, que ambos van a ser regulados por voltaje. Cada canal de sodio que esté regulado por voltaje es un complejo de una unidad alfa principal y una o más subunidades beta auxiliares. En caso de que no haya estímulo, están
predominantemente en estado de reposo o cerrados. Y con la despolarización de la membrana, las cargas positivas en ella van a interactuar con los residuos de aminoácidos cargados en las regiones sensibles de voltaje, que son las S4, lo que induce un cambio de conformación en el canal y lo transforman en un estado abierto. Después de abrirse, van a pasar por una fase de transición al estado activo. En la imagen de la izquierda, se puede ver de forma dominante el canal de sodio durante la generación de un potencial de acción, donde R, en la parte de arriba, es la forma de reposo, la O, la forma abierta, y la I, la forma iniciativa. En el primer cuadro, que es el A, va a haber una generación simultánea de un potencial de acción conforme se despolariza la membrana a partir del potencial de acción de reposo. Y en el B van a haber cambios de corriente iónica, que son cambios simultáneos en el flujo de iones en la forma de una corriente de sodio interógrada, que es hacia adentro, marcada como la NINA, y otra exterógrada, que es la parte de hacia afuera, N de potasio, que está marcado con la K. Ambas van a generar corriente iónica a través de la membrana, que podría ser la línea azul, que está marcada como I. Y bueno, la, con base en la frecuencia y el voltaje del estímulo despolarizante inicial, el canal puede entrar en una inactivación rápida o lenta, y esto se va a referir al lapso en el cual el canal permanece en estado refractario para repetir la despolarización antes de restablecer el estado cerrado. La inactivación rápida concluye en cuestión de milisegundos y es sensible a la acción de los anestésicos locales. Esta es mediada por un polipéptido corto móvil intracelular en forma de bucle que conecta los dominios de 3 y de 4, que cierran el canal por dentro de la célula y que se le va a conocer como un mecanismo de bisagra. En este se va a caracterizar la triada de los aminoácidos fuertemente hidrófobos, que son la isoleucina, fenilalanina y la metionina, que estos van a determinar la estructura importante de la activación rápida. La rotura de este bucle o el cambio de la hidrofobicidad de los aminoácidos va a anular la activación rápida. Y la activación lenta, esta va a durar de segundos o minutos y va a ser diferente a la rápida, ya que es resistente a la acción de los anestésicos locales y su mecanismo no se conoce tan bien. Suele observarse que después de la despolarización duradera, y se piensa que es importante para regular la excitabilidad de la membrana. Estos son, pues, en la tabla se puede apreciar los canales de sodio regulados por voltaje, que se han identificado 9 isoformas de canales de sodio regulados por voltaje que van de la 1.1 a la 1.9, y cada una se va a relacionar con un subtipo único de la subunidad alfa. Cada de esta isoforma va a variar un poco en su cinética del canal, como el umbral de activación y el modo de inactivación, también su sensibilidad a los fármacos bloqueadores como la tetrodotoxina, toxinas, y los anestésicos locales, que se puede apreciar cuáles son sensibles y cuáles son insensibles. Y aún no se sabe si cada isoforma tiene una función diferente y definida. Sin embargo, algunos indicios de las funciones pueden inferir en varias enfermedades hereditarias que se han vinculado con las canalopatías de sodio, como la 1 y 2, que puede dar epilepsia febril hereditaria, la 4, parálisis periódica hipopotasémica paramiotonia congénita, la 5, síndrome Brugada y el síndrome de QT largo, el 7,
eritromegalia, trastorno doloroso extremo paroxístico, también insensibilidad congénita al dolor. Y pues los otros aún no se conocen algunas. ¿Me puedes dar, por favor? En los mecanismos moleculares de los anestésicos locales, estos, como les había comentado, van a bloquear la transmisión de los impulsos nerviosos, lo cual induce a una analgesia y anestesia por interacciones directas con los canales de sodio. Varios anestésicos locales también se unen con otros receptores como los canales de potasio regulados por voltaje y los receptores acetilcolínicos nicotínicos, y su naturaleza anfipática les permite interactuar con las membranas plasmáticas. Dentro de otras moléculas con propiedades hacia estos son los antidepresivos tricíclicos y los anticonvulsivos, que también pueden interactuar con los canales de sodio regulados por voltaje. Estos se unen de una manera reversible a la porción intracelular de los canales de sodio regulados por voltaje. Algunos de los residuos aromáticos hidrofóbicos son esenciales para la unión con fármacos, como una fenilalanina en posición 1764 y otra tirosina en posición 1771 en sodio 1.2 dentro de una hélice alfa de S6 de los dominios 1, 3 y 4, que estos revisten una cavidad interna dentro de la porción intracelular del poro del canal y abarcan una región a una distancia aproximada de 11 angstroms. Más o menos es el tamaño de que es la molécula de los anestésicos locales. Otro aminoácido hidrófobo es la isoleucina en la posición 1760, que está cerca del orificio externo del poro. También influye en la disociación de los anestésicos locales desde el canal porque antagoniza la liberación de fármacos a través del poro. Y en la imagen se podría apreciar un poco mejor lo que les acabo de decir. Bueno, la aplicación del anestésico local suele ocasionar una disminución que depende de la concentración en la corriente máxima del sodio, lo que va a causar un bloqueo tónico, que este va a denotar la disminución del número de canales de sodio para una concentración particular del fármaco que aparece en el estado abierto en el equilibrio. La estimulación reiterada de los canales de sodio van a originar a menudo un desplazamiento en el equilibrio, lo que da como resultado un mayor número de canales bloqueados con la misma concentración del fármaco, y esto se le conoce como bloqueo dependiente de uso, que no se conoce del todo su mecanismo exacto y ha sido, mm, pues se han sacado muchas hipótesis contradictorias a partir de este, que una de estas teorías es la teoría generalizada del receptor modulado. Este plantea que el anestésico local se une a los canales abiertos o los inactivados con mayor avidez que la observada en los canales de reposo. Y esto sugiere que la activación del fármaco de esta función del estado va a estar con una conformación del canal. Dentro de los mecanismos de bloqueo nervioso, estos pues bloquean los nervios periféricos porque interrumpen la transmisión de potenciales de acción a lo largo de las fibras nerviosas. Y pues dichos fármacos, para llegar a su sitio de acción, en particular los de sodio regulados por voltaje, tienden a alcanzar la membrana nerviosa en la cual actuarán, lo que va a implicar la difusión de los fármacos por tejido y la generación de un gradiente de concentración. Incluso si están muy cerca del sitio de depósito, solo el 1 al 2% de la dosis inyectada va a terminar penetrando el nervio,
la vaina perineural que rodea las fibras en un elemento determinante. Si se le quita in vitro, va a ser necesaria la concentración anestésica 100 veces menor, en límites de 1.7 a 1.9 milímetros para la lidocaína, que los nervios in vivo, que es la concentración habitual de la lidocaína al 2%, que se utiliza en los humanos. ¿Le das por favor? El grado del bloqueo nervioso va a depender de la concentración y del volumen del anestésico local. Cada tipo de fibra nerviosa difiere en su concentración mínima de bloqueo, de modo que algunas fibras A van a ser bloqueadas con concentraciones menores que las de las fibras B. El patrón de estimulación, que es el bloqueo tónico y el dependiente de uso, va a influir en el grado de la imposibilidad de la conducción. Las estimulaciones reiteradas pueden originar un desplazamiento en el equilibrio de los canales de sodio bloqueados y se acompaña de una mayor ineficacia de conducción que la estimulación tónica con una concentración particular del fármaco. De este se va a necesitar un volumen suficiente para suprimir la regeneración del impulso nervioso en un tramo crítico de la fibra nerviosa. En esta pues va a necesitar un volumen suficiente para suprimir la regeneración del impulso nervioso en un tramo crítico de la fibra nerviosa. A medida que se va despolarizando la membrana a partir de un potencial de acción, declina pasivamente con las distancias a lo largo de las fibras nerviosas. La presencia de los anestésicos locales va a minorar la capacidad de la membrana adyacente o de los nódulos sucesivos de Ranvier para regenerar el impulso, lo que la transmisión se interrumpe una vez que la despolarización de la membrana disminuye por debajo del umbral para la activación del potencial de acción. Y si la distancia de la exposición es inadecuada, los potenciales de acción pueden saltarse los segmentos bloqueados y reanudar la conducción nerviosa, lo que es la exposición de un segmento largo de nervio, incluso a una concentración relativamente baja del fármaco, lo que va a originar una extinción gradual del impulso por sustracción decreciente, que es el modelo de contorsión decreciente, como la imagen. No todas las modalidades sensitivas y motoras son bloqueadas por igual de los anestésicos. Se ha observado que su aplicación produce una progresión ordenada de déficits sensitivos y motores y comienzan a menudo con la desaparición sensitiva térmica y le siguen en orden la propiocepción, la función motora, el dolor penetrante y al último el tacto leve, que es el bloqueo diferencial. Las fibras de mayor calibre mielínicas, que son las alfa gamma, que se supone que median el dolor penetrante, son bloqueadas preferentemente respecto a las amielínicas finas de tipo C, que es el dolor sordo. Antes también se había creído que simplemente guardaban relación con el diámetro de las fibras, de las cuales las más finas inherentemente eran las más susceptibles para el bloqueo de las de mayor calibre. Sin embargo, a pesar de que el principio del diámetro del bloqueo diferencial es congruente con muchos hallazgos experimentales, no es unánimemente válido. Y dentro de las fibras C hay componentes rápidos y uno lento de la transmisión de impulsos de cada uno de los diferentes susceptibilidades al bloqueo de los fármacos. Dentro de la farmacología y farmacodinámica, las propiedades químicas y la relación con la actividad y la potencia. Pues casi todos los anestésicos locales de importancia clínica consisten en un anillo de benceno aromático liposoluble conectado a un grupo amídico por medio de una fracción amídica o éster,
que es el tipo de enlace en los que se define, como los aminoesteres y las aminamidas, que estos son similares a las propiedades físico-químicas de las dos categorías de los fármacos, pero van a depender más bien de su constante disociación por la composición lipófila y la disposición espacial de la molécula, que pues las amidas serían como la bupivacaína, etirodocaína, lidocaína, mepivacaína, prilocaína y propivacaína, y los esteres fluoroprocaína, la procaína y la tetracalina. En porción con una concentración alta de la forma liposoluble, esta va a inducir la entrada intracelular, por lo que la membrana celular va a restringir el paso de forma catiónica, pero no el de la forma liposoluble. Y en clínica se puede aumentar la porción de la forma liposoluble con la alcalinización de la solución del anestésico local y así acelerar su comienzo de acción. Una vez que esté dentro de la célula, se va a restablecer el equilibrio entre las formas catiónica y neutra, y los hallazgos experimentales han demostrado que la forma catiónica es es la que causa principalmente el bloqueo de los canales de sodio. Bueno, dentro de las propiedades físico-químicas más importantes es la lipofilia, que en el laboratorio la liposolubilidad se mide por el coeficiente de reparto en el solvente hidroxooctanol, y los compuestos de un coeficiente alto de reparto octanol amortiguador son los más liposolubles. Y aquí hay una relación positiva entre la potencia de los anestésicos locales y su coeficiente de reparto octanol amortiguador, y que los fármacos liposolubles son más potentes y tienden a que su acción dure más que los que tienen una menor liposolubilidad. La capacidad lipófila de los anestésicos locales pueden actuar en dos niveles, que el primero sería la penetración celular, ya que pues la mayor liposolubilidad facilita el paso a través de las barreras de la membrana lipídica, y el otro sería la unión de los canales de sodio, que aquí hay hallazgos cristalográficos detallados que muestran que los anestésicos locales se unen a la depresión hidrófoba dentro de los canales de sodio, y sugieren que la unión ligandos podría ser mediada de manera predominante por interacciones hidrófobas y de fuerza que de Van der Waals. Y esta es una tabla que es la potencia relativa de los anestésicos locales con diferentes aplicaciones clínicas, que por lo regular se van a observar in vitro la relación entre la potencia y la lipofilia de un anestésico local, pero pues in vivo la situación puede ser menos exacta, y los anestésicos locales van a originar vasodilatación, que a su vez puede alterar la redistribución del regional del fármaco, y estos pues también actuarían en el nervio periférico por anestesia araquídea y la epidural, que, pues, que serían las más utilizadas, la bupivacaína. ¿Le das por favor? Ah, bueno, ahí. Los aditivos para intensificar la actividad de los anestésicos locales también van a depender de algunos otros, pues se pueden decir, medicamentos, como la epinefrina, que estos tienen beneficios de prolongación de los bloqueos anestésicos locales, la alcalinización de la solución de los anestésicos locales, que este se utiliza para acelerar el comienzo del bloqueo nervioso, y
Y bueno, estos especialmente son utilizados si se les agrega antes de epinefrina debido a que los anestésicos locales mm, se van a tener una utilización que parece limitada como adyuvante clínica y va a ser más útil para mejorar la anestesia. Dentro de los opioides, estos tienen múltiples mecanismos centrales y periféricos de la acción analgésica. Su administración raquidia logra la analgesia, sobre todo porque atenúa la nocicepción de las fibras C y es independiente de los mecanismos supraespinales. Es la administración simultánea de los anestésicos locales y opioides neuroaxiales hacen que se logre una analgesia sinérgica, con excepción de la cloroprocaína. Y los antagonistas alfa-adrenérgicos, estos constituyen un ayudante útil de los analgésicos locales. Los corticosteroides también se han utilizado de manera generalizada. Las inyecciones de glucocorticoides potentes tratan la lumbalgia crónica causada por radiculopatía y la adición de dexametasona a la mezcla prolonga el bloqueo de conducción después de la aplicación en los nervios periféricos. Y los lipomas, como en la bupivacaína, tienen como objetivo la liberación sostenida del anestésico encapsulado después de una sola administración. En la farmacocinética, la concentración plasmática de los anestésicos locales está en función de la dosis administrada, la rapidez de la absorción sistémica, la distribución en los tejidos y la eliminación del fármaco. A niveles altos puede ocasionar efectos involuntarios en otros sistemas sensibles a la electricidad, y los más importantes son en el aparato cardiovascular y el sistema nervioso central. En la absorción sistémica, la disminución de la absorción de los anestésicos van a aumentar su margen de seguridad en los usos clínicos, y esto va a depender de la rapidez y la magnitud sobre el sitio de la inyección, la dosis, propiedades farmacocinéticas intrínsecas del fármaco y la adición de un fármaco vasoactivo, como los que le acabo de mencionar. La velocidad de absorción es de mayor con el bloqueo de los nervios intercostales y le siguen en orden descendiente las inyecciones caudales y epidurales, el bloqueo del plexo braquial, el bloqueo del nervio femoral y del nervio ciático. Y en lo que refiere en su sitio particular de la inyección, la rapidez de la absorción sistémica y el nivel del pico plasmático son directamente proporcionales con la dosis del anestésico depositado. Y la relación es casi lineal e independiente de la concentración del fármaco y la rapidez. Las ventajas principales es conocer la farmacocinética sistémica, es la posibilidad de pronosticar el pico plasmático, que aquí sería caracterizado por la Cmax, y después de administrar el fármaco y así evitar la administración de dosis tóxicas. Y la T max, que son los minutos que se va a tardar hasta llegar al pico máximo. Y ahí pues estarían los típicos que se utilizan en la anestesia regional y los más utilizados. Los fármacos que son más liposolubles, más potentes, tienen una absorción más lenta que los que son menos liposolubles. Dentro de su distribución, estos van a originar una distribución rápida en todo el organismo. La absorción sistémica de los anestésicos, pues el patrón de distribución va a depender en gran medida de la perfusión del órgano y el coeficiente de aparición entre los compartimentos y la unión de las proteínas plasmáticas. Los órganos que van a estar bien perfundidos
como lo son el corazón y el cerebro,